İlk defa bana yalan söylüyorsun Toprak. Ama hiç beceremiyorsun ablacığım. La verdad que Java ocultó durante tanto tiempo acaba de estallar como una tormenta imposible de detener. Mientras ella huía convencida de que alejarse era el único sacrificio capaz de salvar a quienes más amaba, Toprak descubrió un secreto que podía cambiar para siempre el destino de toda su familia. Pero cuando el amor se alimenta de silencios y las mentiras se disfrazan de protección, basta una sola confesión para convertir cada corazón en un campo de batalla. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una decisión parece noble, pero termina destruyendo la vida de todos los que intentaba proteger. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Java. Después de rechazar la propuesta de matrimonio de Yusuf y abandonar el pueblo rumbo a Estambul, todos creen que simplemente quiso escapar del dolor. Sin embargo, nadie imagina que detrás de esa partida se esconde un sacrificio tan grande como injusto, uno capaz de romper para siempre el vínculo entre dos hermanas que jamás habían permitido que nada las separara. Mientras el autobús se aleja lentamente de la estación, Java intenta contener las lágrimas. Frente a sus padres aparenta serenidad, pero por dentro siente que está enterrando su propia felicidad. Sabe que, una vez que el vehículo arranque, dejará atrás mucho más que su hogar. Está convencida de que también dejará atrás al hombre que ama. Su madre intenta sonreír para darle fuerzas, aunque la preocupación es imposible de ocultar. Cuídate mucho, hija. Lo haré, mamá. Todo va a salir bien. Las palabras salen de su boca, pero ni siquiera ella consigue creerlas. Al mismo tiempo, en otro lugar, Yusuf continúa intentando comprender la decisión que cambió su vida de un instante a otro. La negativa de Java no tiene sentido. Cada recuerdo, cada mirada y cada instante compartido le dicen que aquella mujer también lo ama. Sin embargo, la realidad parece empeñarse en demostrar exactamente lo contrario. Mientras conversa con quienes conocen a Java, recibe respuestas que solo aumentan su desconcierto. Nadie entiende por qué rechazó un futuro que parecía estar al alcance de su mano. Algunos creen que todavía guarda resentimientos del pasado. Otros piensan que existe un motivo mucho más profundo que nadie conoce. Y quizá tengan razón, porque el verdadero conflicto no nace del rechazo, sino del motivo oculto que lo provocó. Muy lejos de imaginar lo que realmente sucede, Toprak comienza a unir pequeñas piezas que durante demasiado tiempo habían permanecido dispersas. Una conversación inocente termina despertando una duda insoportable. Descubre que Yusuf había pedido la mano de su hermana y que Java respondió con un inesperado no. Esa noticia la golpea como un rayo, no puede aceptarlo. No puede creer que Java haya rechazado al hombre al que tanto amaba. Y entonces una idea terrible invade su mente. ¿Será posible que todo haya ocurrido por culpa de ella? Cada recuerdo empieza a adquirir un significado diferente. Las fotografías escondidas, las miradas incómodas, los silencios de Java, las lágrimas que nunca quiso explicar. Todo parece conducir hacia una única respuesta. Desesperada, Toprak corre hasta su casa buscando a su hermana, pero llega demasiado tarde. ¿Dónde está Java? Ya se fue. Va camino a Estambul. Aquellas palabras la dejan completamente paralizada. Durante unos segundos el mundo parece detenerse. Después reacciona. Necesita encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Necesita impedir que cometa el mayor error de su vida. Sin perder un segundo, busca ayuda para llegar cuanto antes a la estación de autobuses. En su interior solo existe una idea. Debe hablar con Java. Debe obligarla a decir toda la verdad. Mientras tanto, Java intenta despedirse de sus padres sin romperse delante de ellos. Su padre percibe el dolor escondido tras aquella falsa tranquilidad y trata de darle un último consejo antes del viaje. Pase lo que pase, nunca olvides quién eres. Ella apenas puede responder con un movimiento de cabeza. Sabe que ese viaje no representa una nueva oportunidad, representa una huida, y las personas que huyen de sus sentimientos rara vez encuentran paz. Cuando Toprak finalmente llega a la terminal, el autobús ya está preparado para partir. El tiempo corre en su contra. La angustia se refleja en cada paso mientras busca desesperadamente entre los pasajeros. Entonces la encuentra. Las dos hermanas quedan frente a frente. Durante unos instantes ninguna consigue hablar. Solo sus miradas revelan el peso de un secreto que lleva demasiado tiempo destruyéndolas por dentro. Toprak rompe el silencio con la voz temblorosa. No puedes irte así. Tienes que decirme la verdad. Ava intenta mantener la calma. Es mejor que todo termine aquí, pero Toprak ya no está dispuesta a aceptar más evasivas. Respira hondo y pronuncia las palabras que cambiarán para siempre la relación entre ambas. Sé que Yusuf te pidió matrimonio. ¿Me estás dejando sola porque crees que soy yo quien lo ama? El rostro de Java pierde todo color. Por primera vez comprende que el secreto que intentó proteger durante tanto tiempo acaba de abrir una herida imposible de cerrar. Y justo cuando parecía que ya no podía ocurrir nada peor, Toprak está a punto de hacer una confesión que podría destruir el sacrificio de su hermana, o devolverle la esperanza que creyó perdida. Pero fue precisamente en ese instante cuando el sacrificio de Java comenzó a derrumbarse delante de sus propios ojos.
La angustia que había guardado en silencio ya no podía contenerse. Toprak estaba decidida a descubrir toda la verdad, aunque esa verdad destruyera la tranquilidad de ambas para siempre. Con el motor del autobús ya encendido y los pasajeros impacientes por partir, las dos hermanas permanecían inmóviles frente a frente. El ruido de la terminal desaparecía poco a poco hasta convertirse en un simple murmullo. Solo existían ellas dos y una mentira que había crecido demasiado. Toprak respiró profundamente antes de hablar. Dime la verdad, Java, ¿de verdad rechazaste a Yusuf porque pensabas que yo estaba enamorada de él? Java bajó la mirada. Durante unos segundos intentó encontrar otra excusa, otra salida que evitara aquella conversación, pero comprendió que ya era imposible seguir escondiéndose. No quería hacerte daño. Susurró con la voz quebrada. Aquellas palabras fueron suficientes para confirmar los peores temores de Toprak. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro mientras recordaba cada momento que había compartido con Yusuf. Sí, lo admiraba profundamente. Le estaba agradecida porque siempre había protegido a su familia cuando más lo necesitaban. Pero nunca había confundido ese cariño con amor. Con desesperación tomó las manos de su hermana. Escúchame bien, yo nunca quise a Yusuf como hombre. Lo respeto, lo admiro, pero para mí siempre ha sido como un hermano. Ava levantó lentamente la cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante semanas había construido su propio sufrimiento sobre una idea completamente equivocada. Toprak continuó hablando casi sin respirar. Encontraste aquellas fotografías y pensaste que escondían algo. Las guardé porque no quería que nadie hablara mal de nosotros. Después olvidé dónde las había dejado. Nunca imaginé que tú sacarías esa conclusión. Cada palabra atravesaba el corazón de Java como una espada. Todas las noches de dolor, todas las lágrimas, toda aquella renuncia habían nacido de un terrible malentendido. Sin embargo, la culpa ya era demasiado grande. Aunque todo eso sea cierto, ya es tarde, respondió Java entre sollozos. He tomado una decisión. Toprak negó con fuerza. Nunca es tarde cuando todavía existe amor. Pero Java no conseguía creerlo. Sabía cuánto había sufrido su hermana en los últimos años. Estaba convencida de que cualquier posibilidad de felicidad para ella debía estar por encima de la suya. Apenas unos metros más atrás, el conductor comenzó a llamar a los últimos pasajeros. ¡Vamos! ¡Tenemos que salir! La presión aumentaba cada segundo. Toprak sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Si te marchas ahora, vas a arrepentirte toda la vida. Ava cerró los ojos. Quería abrazarla. Quería quedarse. Quería correr hasta Yusuf y preguntarle si todavía quedaba un lugar para ella en su corazón. Pero el miedo seguía siendo más fuerte que la esperanza. Finalmente consiguió pronunciar unas palabras que dejaron completamente destrozada a su hermana. Aunque tú no lo ames, yo ya rompí su corazón. Él jamás podrá perdonarme. Toprak negó una y otra vez. No conoces a Yusuf como yo lo conozco. Él nunca dejó de quererte. Sin embargo, la incertidumbre seguía dominando a Java. Mientras tanto, muy lejos de la estación, Yusuf continuaba atrapado entre preguntas sin respuesta. La imagen de Java rechazándolo no dejaba de perseguirlo. Cuanto más intentaba convencerse de que debía olvidarla, más evidente resultaba que era incapaz de hacerlo. Cada rincón del lugar le recordaba a ella, cada silencio llevaba su nombre. Precisamente cuando empezaba a resignarse, una visita inesperada cambió el rumbo de todo. Toprak apareció frente a él con el rostro completamente descompuesto después de regresar de la terminal. No había logrado convencer a Java de quedarse, pero sí había descubierto la verdadera razón de aquella dolorosa decisión. Sin rodeos, comenzó a contarle toda la historia. Le explicó cómo su hermana había interpretado mal el cariño que ella sentía por él, cómo creyó que estaba enamorada y cómo decidió sacrificar su propia felicidad para no destruir la vida de su hermana menor. Yusuf permaneció inmóvil. Cada palabra era una revelación imposible de imaginar. Cuando Toprak terminó de hablar, él apenas podía respirar. Todo el sufrimiento, todo el rechazo, todo había sido provocado por un error que nadie se atrevió a aclarar a tiempo. Con los ojos llenos de emoción, Yusuf murmuró casi para sí mismo. Entonces, Java nunca dejó de amarme. Toprak asintió lentamente. Se fue precisamente porque te ama demasiado. Aquella confesión hizo desaparecer toda la rabia que Yusuf había acumulado desde el rechazo. En su lugar apareció una determinación mucho más poderosa. No estaba dispuesto a perderla. No después de descubrir que ambos habían sido víctimas de la misma mentira. Sin perder un segundo más, salió apresuradamente dispuesto a encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras Yusuf emprendía una carrera desesperada hacia Estambul, otra amenaza comenzaba a crecer silenciosamente. Había alguien observando cada movimiento con una sonrisa llena de oscuridad, convencido de que aquella reconciliación jamás debía producirse. Y si conseguía adelantarse a Yusuf, el reencuentro que ambos soñaban podría convertirse en la peor tragedia de sus vidas. Lo que nadie imaginaba era que una sola confesión acabaría desatando una carrera contra el destino. Yusuf ya conocía la verdad.
Sabía que Java nunca había dejado de amarlo y que todo había sido consecuencia de un doloroso malentendido provocado por el inmenso amor que las dos hermanas se tenían. Pero descubrir la verdad no significaba haber ganado la batalla. Al contrario, el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin perder un solo instante, Yusuf abandonó la mansión con una única idea en la cabeza: encontrar a Java antes de que fuera demasiado tarde. No le importaban las explicaciones, el orgullo ni el rechazo que había sufrido días atrás. Todo eso había dejado de tener importancia en el momento en que comprendió que aquella mujer había sacrificado su propia felicidad para proteger a su hermana. Mientras conducía con desesperación, cada kilómetro aumentaba la angustia, el tiempo jugaba en su contra. Java ya debía estar muy lejos y aún así él se negaba a aceptar la derrota. No voy a dejar que desaparezcas de mi vida. No ahora que sé toda la verdad, murmuró mientras aceleraba. En la terminal, el autobús ya había emprendido su viaje hacia Estambul. Sentada junto a la ventana, Java observaba cómo el paisaje comenzaba a alejarla de todo lo que había conocido. Intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto, pero cada recuerdo de Yusuf volvía una y otra vez para romper la frágil decisión que había tomado. Apretó con fuerza el anillo que todavía conservaba entre sus manos, incapaz de desprenderse del último símbolo de un amor que había decidido abandonar. Las lágrimas volvieron a aparecer. A su alrededor, nadie imaginaba el infierno que estaba viviendo. Para los demás pasajeros era solo una joven viajando hacia una nueva ciudad. Pero en realidad era una mujer huyendo del hombre al que más amaba. Entretanto, Toprak regresó completamente destrozada. Aunque había conseguido decirle la verdad a Yusuf, la culpa seguía aplastándola. No dejaba de repetir en su mente que, si hubiera hablado antes con su hermana, nada de aquello habría sucedido. Su tía intentó tranquilizarla. No puedes cargar con todo este dolor tú sola. Pero Toprak negó lentamente. Si hubiera abierto mi corazón antes, Java nunca se habría marchado. Aquellas palabras reflejaban un sufrimiento que iba mucho más allá del amor. Era el dolor de una hermana que sentía haber provocado la desgracia de la persona que más quería en el mundo. Mientras tanto, otra historia comenzaba a tensarse peligrosamente. Munever llevaba días intentando convencerse de que aceptar su compromiso era lo correcto. Sin embargo, cada conversación con Uygar aumentaba la sensación de que estaba construyendo una vida basada únicamente en la obligación y no en los sentimientos. Aquella mañana decidió enfrentarse por fin a la realidad. Citó a Uygar en un lugar tranquilo. Cuando él llegó, lo hizo con la ilusión de compartir un momento agradable junto a la mujer con la que soñaba casarse, pero bastó mirar el rostro de Munever para comprender que algo no iba bien. Ella respiró profundamente antes de reunir el valor suficiente. Eres un buen hombre. Precisamente por eso no puedo seguir engañándote. Uygar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás intentando decirme? Munever bajó la mirada. Quiero terminar nuestro compromiso. El silencio que siguió fue devastador. Uygar permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de aceptar aquellas palabras. Había imaginado 1000 problemas diferentes. Jamás aquella despedida. ¿Hay otra persona?, preguntó con la voz completamente rota. Ella tardó en responder. No quería herirlo más. El problema no eres tú, soy yo. Mi corazón nunca consiguió acompañar esta decisión. Aunque intentó mantener la calma, el dolor era evidente en el rostro de Uygar. Comprendía que nadie puede obligar a otra persona a amar, pero eso no hacía menos profunda la herida. Mientras tanto, en Estambul, Java llegaba a la casa de sus tíos intentando ocultar todo lo que acababa de dejar atrás. Su tío la recibió con enorme cariño, feliz de volver a verla después de tanto tiempo. Sin embargo, su tía reaccionó de manera muy distinta. Bastó observar la belleza de la joven para que comenzaran a surgir los primeros prejuicios. Sin conocer realmente su historia, aquella mujer ya veía en Java una futura fuente de problemas para la familia. Aunque sonrió por educación, en su mirada apareció una desconfianza imposible de esconder. Java percibió inmediatamente aquella frialdad, pero decidió guardar silencio. No había viajado hasta allí para iniciar nuevos conflictos. Lo único que deseaba era empezar de nuevo y olvidar el amor que seguía destrozando su corazón. Sin embargo, el destino parecía decidido a no concederle ese descanso. Horas después consiguió una entrevista para buscar trabajo. Necesitaba ocupar su mente cuanto antes, convencida de que el esfuerzo sería el único remedio contra el dolor. Mientras hablaba por teléfono con su madre, intentó aparentar entusiasmo. No te preocupes, ya encontré una oportunidad, todo irá bien. Pero al colgar, las lágrimas regresaron con más fuerza, porque sabía perfectamente que ningún empleo podría borrar la ausencia de Yusuf. Al mismo tiempo, de regreso en la finca, Mehmet observaba con satisfacción que Yusuf parecía haber recuperado la esperanza. Después de tanto tiempo enfrentados por ambiciones y diferencias familiares, ambos comenzaban a reconstruir una amistad que parecía perdida. Sin embargo, aquella reconciliación escondía un peligro. Había quienes observaban desde las sombras, esperando el momento adecuado para utilizar esa confianza en beneficio propio. Y mientras Yusuf preparaba su viaje hacia Estambul con la intención de recuperar al amor de su vida, una nueva traición empezaba a tomar forma muy cerca de él.
Una traición tan calculada que, si llegaba a ejecutarse, no solo pondría en peligro su relación con Habba, también amenazaría con destruir definitivamente a toda la familia Hankoğlu. El silencio de aquella despedida resultaba mucho más aterrador que cualquier grito. Mientras Yusuf avanzaba decidido hacia Estambul, convencido de que todavía podía recuperar a la mujer que amaba, Habba intentaba levantar una nueva vida sobre las ruinas de un corazón completamente destrozado. Ninguno de los dos sabía que el destino volvía a jugar con ellos, preparando obstáculos aún más difíciles que el malentendido que casi los había separado para siempre. Apenas instalada en casa de sus tíos, Habba comprendió que aquel lugar no sería el refugio tranquilo que había imaginado durante el viaje. Su tío la recibió con afecto sincero, prometiéndole ayudarla a encontrar un empleo y empezar de nuevo. Pero la actitud de su tía era completamente distinta. Cada movimiento de la joven era observado con desconfianza. Cada palabra parecía ser juzgada antes incluso de pronunciarse. Aquella mujer no tardó en dejar claro que la presencia de una muchacha tan hermosa dentro de la casa podía traer problemas inesperados. Aunque nadie lo decía abiertamente, Habba sentía que estaba siendo examinada constantemente. Sin embargo, decidió soportarlo todo en silencio. No había viajado cientos de kilómetros para discutir con su familia. Había venido para olvidar, y olvidarse de Yusuf parecía convertirse en la tarea más difícil de toda su vida. A la mañana siguiente, gracias a la ayuda de su tío, consiguió una entrevista de trabajo. Antes de salir recibió las últimas recomendaciones. Sé respetuosa, escucha con atención y demuestra quién eres de verdad. Todo saldrá bien. Ella respondió con una tímida sonrisa. ¿No los defraudaré? Aquellas palabras reflejaban su deseo de comenzar desde cero, aunque en el fondo seguía sintiendo que había dejado una parte de su alma en el pueblo. Mientras caminaba por las calles de Estambul, cada pareja que veía le recordaba inevitablemente a Yusuf. Bastaba contemplar dos personas caminando tomadas de la mano para preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera aceptado aquella propuesta de matrimonio. Pero ya era demasiado tarde, o al menos eso era lo que ella seguía creyendo. Muy lejos de allí, Yusuf tampoco conseguía pensar en otra cosa. Después de escuchar toda la verdad de labios de Toprak, una idea se repetía una y otra vez en su cabeza. Habba jamás quiso rechazarme, solo quiso proteger a su hermana. Aquella certeza le devolvía una esperanza que creía perdida. Sin perder tiempo, comenzó a organizar su viaje hacia Estambul. Estaba dispuesto a cruzar cualquier distancia con tal de mirarla a los ojos una vez más. Mehmet observó aquel cambio con satisfacción. Durante mucho tiempo había visto a Yusuf consumirse entre la decepción y la rabia. Ahora volvía a reconocer al hombre decidido que siempre había admirado. Los dos compartieron una conversación cargada de sinceridad. Todavía puede recuperarla, dijo Mehmet. Yusuf respiró profundamente. Esta vez no pienso dejar que el orgullo decida por nosotros. Aquellas palabras parecían anunciar un nuevo comienzo. Pero mientras Yusuf recuperaba la ilusión, alguien más empezaba a mover sus propias piezas. Su padre escuchó con aparente tranquilidad la noticia de la reconciliación entre Yusuf y Mehmet. Sonrió discretamente como si celebrara el acercamiento entre ambos. Sin embargo, apenas quedó a solas con su hijo, dejó al descubierto unas intenciones completamente diferentes. Su voz se volvió fría. Ahora es cuando debes acercarte a él. El joven lo miró sorprendido. ¿Después de todo lo que ha pasado? Su padre asintió lentamente. Durante años intentaste enfrentarlo de frente y siempre terminaste perdiendo. Esta vez será distinto. Gánate nuevamente su confianza. Y cuando menos lo esperé, clávale el golpe definitivo. Aquellas palabras helaron el ambiente. El muchacho permaneció en silencio. No era la primera vez que escuchaba planes de venganza, pero jamás había sentido tanto rechazo hacia una idea. No quiero hacerle daño. Su padre lo interrumpió con dureza. La compasión nunca ganó una guerra. Aquella conversación dejaba claro que la paz recién recuperada podía desaparecer en cualquier momento. Mientras tanto, Toprak seguía luchando contra una culpa que parecía imposible de aliviar. Aunque había conseguido contarle toda la verdad a Yusuf, no dejaba de pensar en Habba. Cada rincón de la casa le recordaba su ausencia. El pequeño Rusgar lloraba constantemente como si incluso él sintiera el vacío que había dejado la joven. Su tía intentó consolarla. No puedes castigarte por algo que nunca hiciste con mala intención. Pero Toprak apenas podía contener las lágrimas. Si hubiera hablado antes, mi hermana nunca habría tenido que marcharse. La mujer la abrazó con fuerza. Todavía no todo está perdido. Sin embargo, Toprak sabía que recuperar la confianza de Habba sería mucho más difícil que revelar la verdad. Al mismo tiempo, otra historia comenzaba a romperse. Minever finalmente reunió el valor para encontrarse con Uygar. Él llegó convencido de que solo compartirían un café, sin imaginar que aquella conversación cambiaría completamente su futuro. Ella tardó varios minutos en encontrar las palabras adecuadas. Finalmente levantó la mirada. No puedo casarme contigo. Uygar quedó completamente inmóvil. ¿Estás diciendo que quieres terminar nuestro compromiso? Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Minever. ¿No sería justo seguir adelante cuando mi corazón no está contigo? Aquella confesión cayó como un golpe devastador. Uygar comprendía que el amor no podía imponerse.
pero aceptar aquella realidad era mucho más doloroso de lo que había imaginado. ¿Nunca hubo una oportunidad para nosotros? Ella respondió casi en un susurro. Lo intenté, de verdad lo intenté. Mientras una historia de amor parecía renacer entre Yusuf y Java, otra se desmoronaba lentamente delante de sus protagonistas. Y cuando todo parecía dirigirse hacia un inevitable reencuentro en Estambul, una llamada inesperada hizo que Yusuf cambiara de expresión. Al otro lado del teléfono acababan de comunicarle una noticia que podía alterar por completo sus planes. Si aquella información era cierta, quizá ya no llegaría tiempo para encontrar a Java, y alguien más podría adelantarse para cambiar su destino para siempre. Pero cuando Yusuf creyó que por fin el destino estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad, comprendió que recuperar a Java sería mucho más difícil de lo que había imaginado. La verdad ya había salido a la luz, sí, pero el daño provocado por tantos silencios seguía dejando heridas abiertas en todos los que habían participado, incluso sin querer, en aquella tragedia. La noticia que acababa de recibir por teléfono no cambió su decisión. Al contrario, reforzó una certeza que ya dominaba su corazón. No podía perder un minuto más. Si esperaba un solo día, quizá Java terminaría convenciéndose de que todo había acabado entre ellos para siempre. Con esa determinación emprendió el viaje hacia Estambul. Mientras el automóvil avanzaba por la carretera, los recuerdos aparecían uno tras otro. La primera vez que la vio. Las discusiones que terminaron convirtiéndose en complicidad. Las miradas que nunca necesitaron palabras. Entonces comprendió que nunca había amado de aquella manera. Se reprochaba una y otra vez no haber insistido cuando ella rechazó la propuesta de matrimonio. Debí luchar por ti desde el primer momento, susurró mientras sujetaba con fuerza el volante. Muy lejos de allí, Java intentaba concentrarse en su accent del primer día de trabajo. Quería demostrar que había viajado a Estambul para construir una nueva vida y no para seguir lamentándose por un amor imposible. Sin embargo, el destino parecía empeñado en recordarle constantemente aquello que intentaba olvidar. Su nueva jefa observó atentamente su comportamiento durante toda la entrevista. Java respondió con educación, habló con sinceridad y dejó claro que estaba dispuesta a trabajar con esfuerzo. Cuando finalmente recibió la noticia de que había sido aceptada, llamó inmediatamente a su madre. «Mamá, me dieron el trabajo». Al otro lado del teléfono, la emoción fue inmediata. «Sabía que lo conseguirías, hija. Todo empezará a mejorar». Java sonrió para tranquilizarla. «No te preocupes por mí». Pero apenas terminó la llamada, aquella sonrisa desapareció. Porque la única persona con la que realmente deseaba compartir aquella buena noticia era Yusuf, y él estaba a cientos de kilómetros. Mientras tanto, Toprak continuaba luchando contra un sentimiento de culpa que parecía crecer cada hora. Ver llorar al pequeño Rüzgar le rompía el alma. El niño parecía percibir la ausencia de su tía y no dejaba de buscarla por toda la casa. Toprak lo abrazó con fuerza mientras las lágrimas volvían a caer. «Perdóname, Java, todo esto ocurrió por mi culpa». Su tía volvió a intentar animarla. «No puedes seguir castigándote así», pero Toprak negó lentamente. «No descansaré hasta verlos juntos otra vez». Aquella promesa nacía desde lo más profundo de su corazón. Ya no quería seguir siendo el motivo de la separación. Quería convertirse en la persona capaz de unirlos nuevamente. Sin embargo, mientras unos luchaban por reparar el daño, otros seguían alimentando nuevas amenazas. La aparente reconciliación entre Yusuf y Mehmet comenzaba a despertar sospechas dentro de la familia. Aunque ambos habían decidido dejar atrás antiguos enfrentamientos, existían personas que no estaban dispuestas a permitir que aquella paz durara demasiado. Las palabras pronunciadas por el padre de Mehmet seguían resonando con fuerza. «Acércate a él, gana su confianza, y destrúyelo cuando menos lo espere». Aquella orden seguía pesando sobre la conciencia del joven. Mehmet caminaba completamente dividido entre la lealtad hacia su familia y el afecto sincero que todavía sentía por Yusuf. Por primera vez comprendía que la mayor batalla no era contra un enemigo, era contra su propia conciencia. Mientras tanto, otra historia alcanzaba un momento decisivo. Después de una noche sin dormir, Minever volvió a encontrarse con Uygar para dejar completamente clara su decisión. Él llegó todavía con la esperanza de convencerla. «¿Podemos arreglar esto? Solo dime qué hice mal». Ella respiró profundamente antes de responder. «No hiciste nada malo. Precisamente por eso no quiero seguir engañándote». Uygar cerró los ojos unos segundos. Intentaba aceptar unas palabras que jamás imaginó escuchar. ¿Existe alguien más en tu corazón? Munever permaneció en silencio. Aquella pausa fue suficiente para que él comprendiera que la respuesta era mucho más dolorosa que cualquier explicación. Con enorme dignidad decidió no insistir. «Solo quiero que algún día seas feliz, aunque no sea conmigo». Aquellas palabras emocionaron incluso a Munever, que rompió definitivamente a llorar. Era el final de una relación construida sobre el deber y no sobre el verdadero amor. Mientras unas historias terminaban, otras apenas estaban comenzando.
En Estambul, Hava seguía convencida de que Yusuf jamás aparecería. Ignoraba por completo que en ese mismo instante él ya se encontraba recorriendo la carretera con un único objetivo: encontrarla. Ni siquiera imaginaba que Toprak había revelado toda la verdad. Para ella, el sacrificio seguía siendo necesario. Creía que Yusuf la odiaba, creía que había perdido cualquier posibilidad de recuperar su felicidad. Sin embargo, el destino preparaba un giro inesperado. Cuando Yusuf llegó finalmente a Estambul, no perdió tiempo buscando descanso. Comenzó inmediatamente a seguir las pocas pistas que tenía sobre el lugar donde se alojaba Hava. Sabía que la ciudad era inmensa y que encontrarla sería como buscar una aguja en un pajar. Pero el amor era mucho más fuerte que el cansancio. Cada calle recorrida aumentaba la ansiedad. Cada minuto sin verla se convertía en una nueva tortura. Y justo cuando parecía que todas las puertas comenzaban a cerrarse, una información inesperada llegó hasta sus manos. Alguien acababa de decirle exactamente dónde podía encontrar a Hava. Sin perder un segundo, Yusuf salió corriendo hacia aquella dirección, completamente decidido a recuperar al amor de su vida. Sin saberlo, estaba a solo unos pasos del encuentro que podía cambiarlo todo. Aunque también estaba a punto de enfrentarse a una verdad capaz de poner nuevamente a prueba la fuerza de su amor antes del desenlace definitivo. Y cuando Yusuf por fin estuvo a unos pasos de encontrar a Hava, comprendió que ninguna distancia había sido tan difícil de recorrer como la que separaba dos corazones heridos por el silencio. Ambos habían sufrido en soledad, creyendo que el otro había elegido un camino distinto. Pero ahora que toda la verdad había salido a la luz, el destino les ofrecía una última oportunidad. La pregunta era si tendrían el valor suficiente para aprovecharla. Guiado por la información que acababa de recibir, Yusuf llegó hasta el lugar donde Hava estaba comenzando su nueva vida. Durante unos segundos permaneció inmóvil frente al edificio. Respiró profundamente intentando controlar la emoción que lo dominaba. Había imaginado ese momento una y otra vez durante todo el viaje, pero ahora que estaba tan cerca las palabras parecían desaparecer. Al mismo tiempo, Hava terminaba su jornada de trabajo. Aunque había conseguido dar una buena impresión y había recibido la confianza de sus nuevos empleadores, el vacío en su corazón seguía intacto. Caminaba lentamente por la calle pensando en su familia, en Toprak y sobre todo en Yusuf. De pronto, una sensación extraña la obligó a detenerse, como si alguien estuviera observándola. Levantó la mirada lentamente, y allí estaba él. Durante unos segundos ninguno de los dos fue capaz de pronunciar una sola palabra. Todo el dolor, toda la rabia, todas las dudas, desaparecieron en aquel instante. Solo quedaron dos personas que habían pasado demasiado tiempo sufriendo por culpa de un malentendido. Hava sintió que las lágrimas volvían a llenar sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Yusuf dio un paso hacia ella. Porque nunca dejé de buscarte. Aquellas palabras rompieron la última barrera que todavía existía entre ellos. Sin embargo, Hava seguía sintiendo miedo. Ya es demasiado tarde, Yusuf. Yo fui quien te rechazó. Él negó con firmeza. No rechazaste mi amor. Lo sacrificaste por tu hermana. Hava quedó completamente inmóvil. Comprendió inmediatamente que Toprak le había contado toda la verdad. Bajó la cabeza incapaz de sostener aquella mirada. Pensé que ella estaba enamorada de ti. Creí que si aceptaba tu propuesta destruiría su vida. Yusuf se acercó aún más. ¿Y quién pensó en la tuya? Aquella pregunta terminó por derrumbar todas las defensas de Hava. Rompió a llorar como nunca antes. Durante semanas había cargado sola con un sufrimiento insoportable, convencida de que era la única salida posible. Ahora entendía que el silencio había causado mucho más daño que cualquier verdad. Yusuf tomó suavemente sus manos. No volveremos a permitir que otros decidan por nosotros. Ella levantó lentamente la mirada. Por primera vez desde su partida, volvió a sentir esperanza. Muy lejos de allí, Toprak también comenzaba a recuperar la tranquilidad. Después de revelar toda la verdad, comprendió que, aunque nada podía borrar el dolor vivido, al menos había evitado que su hermana continuara sacrificando su felicidad por un error. Mientras abrazaba al pequeño Rusgar, sonrió entre lágrimas. Ahora sí puedes ser feliz, hermana. Aquellas palabras reflejaban el inmenso amor que siempre había existido entre ellas. No había rivalidad, no había envidia. Solo dos hermanas dispuestas a darlo todo la una por la otra, incluso cuando ese sacrificio resultaba injusto. Por otro lado, Minever también decidió enfrentarse definitivamente a su futuro. Había terminado un compromiso que nunca nació del verdadero amor, y aunque sabía que el camino no sería sencillo, comprendió que construir una vida basada en la mentira solo habría provocado un sufrimiento todavía mayor. Uygar, profundamente herido, aceptó finalmente la realidad. Entendió que el amor no puede imponerse y que nadie merece vivir junto a una persona cuyo corazón pertenece a otro. Mientras tanto, Mehmet tomó una decisión que también marcaría un antes y un después. Después de escuchar los planes de venganza de su padre, comprendió que continuar alimentando el odio solo conduciría a una nueva tragedia. La reconciliación con Yusuf debía construirse desde la confianza y no desde la traición. Sin embargo, ambos sabían que todavía existían enemigos dispuestos a destruir esa paz.
La guerra familiar no había terminado, solo acababa de entrar en una etapa mucho más peligrosa. Y aunque Habba y Yusuf lograron reencontrarse, el camino que les esperaba seguiría lleno de obstáculos, conspiraciones y decisiones capaces de cambiar nuevamente el destino de todos. Porque el verdadero amor nunca se pone a prueba una sola vez. Debe demostrar su fuerza cada vez que la desconfianza, el orgullo o el sacrificio amenazan con separarlo. Este episodio nos deja una enseñanza imposible de ignorar. Muchas veces creemos que ocultar la verdad protegerá a quienes amamos, cuando en realidad los silencios terminan causando heridas mucho más profundas que cualquier confesión. La confianza necesita valentía, el amor necesita sinceridad, y una familia solo puede mantenerse unida cuando cada uno encuentra el valor para hablar antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme hasta el final de esta apasionante historia. Si disfrutaste esta narración de amor del cielo a la tierra, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde nuevos secretos, traiciones y emociones seguirán cambiando el destino de nuestros protagonistas. Yo soy Miguel, les envío un fuerte abrazo y nos encontramos en el próximo episodio.